el arte de existir. Decía Søren Kierkegaard, un filósofo alemán del siglo XIX, que el arte de existir es esta capacidad que tenemos las personas para cuestionarnos quiénes somos, lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. En este arte no hay maestros, solo aprendices. ¿Quién ha escuchado la palabra coaching? Si me puede decir brevemente qué entiende por coaching. No es examen ni nada. Mentoría. Mentoría. Acompañamiento. Gracias. Acompañamiento. Ok. Extraer potencial. ¿Perdón? Extraer el potencial. Claro. Extraer el potencial. Tanto la mentoría, que la mencionaron, o la asesoría, o extraer el potencial, que podríamos llamarlo a la facilitación, son aspectos distintos del coaching. Básicamente no tienen nada que hacer con el coaching. Hay personas que se dedican a la mentoría y se nombran coaches. Habemos personas que nos dedicamos a la formación y tal vez seas coach, pero si estás formando, entonces llámate formador. Tal vez seas un mentor experimentado, extrayendo el potencial de una persona, pero utilizaste un proceso de facilitación en esa ocasión. Así como un coach puede asesorar a otro coach en cómo practicar el coaching, no lo está coachando, lo está asesorando. Pero en ocasiones, con una pregunta de licitación, es decir, cuando le pregunte, ¿quién de aquí ha pasado por X situación? Elicitas una reflexión, es decir, provocas que las personas piensen o sientan algo y ahí estás facilitando. Para citar alguna de las profesiones que ustedes me dijeron, el mentor es aquella persona que tiene capacidades, conocimientos, experiencias dignas de ser transferidas. Es decir, más allá de un profesor o un tutor, un guía, un educador que podía ser un facilitador porque es una mezcla de actividades, el mentor es especialista en un tema y nos ayuda a avanzar en esa categoría. Es decir, usa su experiencia para ayudar a otros. Básicamente es lo que hace un mentor. El mentor puede coachar, sí, pero debe de cambiarse de gorra. Es decir, dejar de mentorear para entonces hacer preguntas. La diferencia clave entre un mentor y un coach es que ambos desarrollan conocimiento tácito, pero uno si hay tiempo suficiente y otro si el tiempo no es suficiente. ¿Por qué no hay tiempo? Porque si tengo que desarrollar una idea, un plan, una acción y esperar a ver sus resultados, tenemos que actuar de una manera contundente y rápida. Por eso el mentor llega y dice, mira, toma una hoja, te voy a dar mis consejos, esto es lo que vas a hacer, así es como le vamos a dar seguimiento y estas son las maneras en las que lo vamos a evaluar. Y en este periodo decidiremos si esto continúa o cambia. No hizo preguntas. La mayoría son declaraciones, afirmaciones y transferencia de conocimiento. Por otro lado, un coach, ante la misma situación, desarrollar este conocimiento tácito, pero con el tiempo suficiente se acerca al grupo o al líder y le pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Cuál crees que es la causa de esto? ¿Qué has intentado? ¿Por qué ha funcionado y por qué no? ¿Qué intentarías nuevamente? ¿Qué harías distinto? ¿Por qué? ¿Qué ganarías si lo logras? ¿Cuál sería una de las acciones que implementarías al inicio? ¿Y cómo te darías cuenta que lo estás logrando? Y provocar estas reflexiones en la persona para que entonces elija de sus panoramas opciones, recursos o actividades que quiera desarrollar porque tiene un periodo de tiempo para trabajar más o menos holgado. ¿Qué es conocimiento tácito y por qué lo diferencio del conocimiento técnico? Por ejemplo, ser líder, ¿creen que es un conocimiento tácito o técnico? Tácito. Claro. ¿Por qué es tácito? Porque aunque haya miles de libros y videos y personas reconocidas como líderes, no se pueden transportar neuronas de un cerebro a otro. Las tienes que experimentar. Tácito es que está interno en ti y que muchas veces ni siquiera sabes que lo sabes. Es algo oculto que hasta que se provoca una reflexión activa de algo, puede surgir como un conocimiento que está en tu mente, en tu conciencia, pero no es consciente. No voy a ahondar en los demás temas porque no me da tiempo, sin embargo, el formador, con el tiempo suficiente, es más adecuado trabajar en el conocimiento técnico. Por ejemplo, un líder debe ser una persona que sepa administrar, coordinar, dirigir y llevar el control de ciertos aspectos. Y eso, a lo mejor con ciertas técnicas y modelos, lo puede aprender de manera técnica. Pero desarrollar influencia, persuasión e inspirar a otros, aunque leas muchos libros, tienes que estar ahí y a probar y a fracasar en algunos casos para poder desarrollar este conocimiento.
Cuando no hay tiempo suficiente y el conocimiento técnico se requiere, es hora de buscar un asesor y un consultor que venga y, aunque te cobre, haga lo que sea necesario para avanzar. Establecido esto, les quiero presentar un caso que posiblemente la mayoría aquí conozca. Nuestro querido Billy Elliot. ¿Alguien vio la película Billy Elliot? ¿Sí? 80 veces. Bueno, hoy vamos a ver un pedacito más. Billy Elliot es este personaje, un joven de 11 años de Inglaterra, que nació en una familia tradicional de personas que se dedican a la minería en medio de una huelga, una crisis tremenda, porque es el hijo menor de una familia de 3 varones, porque la mamá murió, el papá está en huelga, el hermano es rebelde y él es un menor que no sabe qué hacer de su vida. Vamos a considerarlo como el recipiente vacío. En el coaching tiene que existir este aprendiz, pero con la capacidad de recibir la información de donde venga. Se le conoce como el recipiente vacío, alguien que en su película la familia trata de darle una identidad, en este caso el padre, que aprenda box para que se haga hombre. Ya no quiero hablar del tema de heteronormatividad y todo eso que significa, ¿no? Que lo que él descubre es que no tiene habilidades para el box. De hecho, se distrae esta escena que cuando está en el suelo es porque en el mismo gimnasio están practicando un grupo de niñas ballet y al escuchar el piano se distrae y lo noquea. Tirado en el suelo, represento al tipo de personaje Billy 1, que todos tenemos 2 seres habitando el mismo cuerpo. Mi ser yo, mi conocimiento y mi voluntad, el pensamiento que se educa es el 1, derrumbado. No puedo aprender boxeo porque pues no soy capaz, no tengo el tiempo, ni las ganas, ni la motivación. El motivo es una de las principales razones por las cuales las personas aprendemos lo que sea. ¿Qué le pasó a Billy? En su momento de estar esquivando golpes y entrenando, tuvo la distracción que vamos a llamar ahora atención fenomenológica, porque sin entender qué estaba pasando del otro lado, unas niñas bailando al son de la música con ropas raras y parecían no disfrutarlo, él se sintió atraído de tal manera que sin juzgarlo, la atención fenomenológica tiene que ver con eso, ver lo que estoy viendo sin interpretarlo, dijo esto podía ser interesante. Porque claro que pudo pensar, mi papá no lo va a aceptar, me voy a ver ridículo, eso es para, según el cliché del momento, pero en esta película se establece que es para personas afeminadas o homosexuales, ¿no? Que no es cierto, pero es lo que trata la película. Este personaje está en el conflicto de ambas situaciones. Cuando la maestra que está ahí, la señora Wilkinson, lo descubre y ve que está ensayando como puede, siguiendo los pasos de las niñas de manera muy torpe, le lanza unas bailarinas como tu ex, cuando te pidió que te fueras a este ritmo de su casa. Así mero, te las lanza. Y mientras está poniendo sus botas de boxeo, la maestra dice, no hagas el ridículo. Y le lanza estas bailarinas, que significa ríndete al proceso. Y te voy a enseñar a bailar ballet, ¿no? Lo intentó. La maestra lo intentó, le dio clases, lo puso en la barra, todo, pero la transferencia técnica no fue suficiente, porque él empezó a lidiar con el autoconcepto, la idea, estará correcto no hacerlo. Y entonces a Billy se le presenta un dilema. ¿Será que es correcto o no? Me voy a aventar el show de decirle a mi padre que me estoy gastando el dinero del boxeo en clases de ballet. Resultó que existe un compañero enamorado secreto de Billy, que es Michael, el compañero de escuela y vecino, que es capaz de ver a Michael como el potencial que es y no como el compañero retraído y malo para el box, sino que le brinda un espacio de seguridad psicológica. Durante la película, y ojalá la puedan volver a ver, Michael es el único que es más abierto, aceptando quién es, y le da este espacio para que Billy no se cuestione si ser bailarín o no de ballet va a transformar quién es. Solamente va a explotar su talento. Este espacio de aceptación incondicional y seguridad psicológica es fundamental para que un coach pueda trabajar con la persona. O sea, no puedo intervenir porque la atención fenomenológica y la aceptación incondicional son 2 aspectos donde el coach no puede transferir ni sus ideas, ni sus pensamientos, ni juzgar correcto o incorrecto, porque es el único espacio donde la persona puede surgir con su propia identidad y una libertad que es fundamental para que la persona aprenda, que sea parte de un motivo, de una motivación personal, pero también que tenga la capacidad de elegir libremente el qué y el para qué. ¿Qué se lo podía impedir?
Aquí está el profesor de boxeo chismeándole al papá en mala onda. Oye, no he visto a Billy en el box, ¿qué estará pasando? Y el papá dice, pero ¿cómo si yo cada semana le doy para que vaya a pagar su cuota de Toastmaster? ¿A dónde se está yendo? ¿No? Yo lo mando al Toastmaster, ¿no? Un montón de paradigmas que todos llegamos a tener que nos impiden el cambio, dado que la resistencia, el instructor trató de enseñarle box, el papá trató de darle su propia esencia y afortunadamente siendo un chico de 11 años, todavía manipulable y vulnerable ante eso, pudo resistir gracias a su mentora, la señora Wilkinson. En este momento, cuando lo integró a la clase, le dio bailarinas, lo enseñó, se estaba volviendo alguien que le podía transferir formación técnica, porque la maestra que a eso se dedica es una docente de ballet, solo sabe hacer eso, enseñar que el primera de ballet, segunda de ballet, de boucle, las posturas y demás, pero para alguien de su edad y de su experiencia era imposible aprenderlo tan rápido. La maestra se declara incapaz de desarrollarlo, porque va descubriendo que el niño tiene una voluntad tremenda de disfrutar el baile. Me adelanté muchas escenas donde él sale corriendo a la calle y baila, y hermosa la película, pero la maestra entonces llega un momento en que cuestiona al niño si de verdad que esto es lo que quieres, hasta dónde vas a llevar tu talento, hasta dónde te vas a retar a ti mismo. Y eso es lo que hace el coach. Sócrates, que se reconoce como el autor de la mayéutica, es una técnica de preguntas sin respuesta que no buscan una contestación literal, sino despertar un componente del conocimiento tácito que está ahí oculto. Es el principio del coaching actual. ¿Por qué decimos una partera? Porque pues, la madre de Sócrates se dedicaba a eso, a ayudar a niños, a madres, a atender a sus hijos, a este proceso de engendramiento. Y esa es la palabra que el doctor Ravier acuña para nombrar el suceso que ocurre cuando hay una sesión de coaching efectiva, que se produce el despertar de un conocimiento que estaba ahí, latente, inactivo, pero al salir del inconsciente se engendra o se crea un alumbramiento. Por eso muchas veces el conocimiento y dar a luz y nacer a la vida tienen semánticas diferentes, pero todas usan la misma expresión. Cuando la maestra habla con Billy y le dice esto no es suficiente, le comenta que existe una posibilidad de aplicar a la Royal Ballet Academy en la capital de la ciudad, pero es muy exigente y necesita subir su nivel. Entonces se ponen intensivamente a trabajar. Eso es lo que hace un coach. Una vez determinado el objetivo, diseña un proceso de acompañamiento en el que junto con el coachee, con el cliente, van avanzando en metas. Aquí no se ve muy bien, pero está saltando Billy y la maestra lo está acompañando. E incluso lo hace ensayar frente a un espejo. Esto no se nota muy bien, pero está un espejo. Y represento el espejo porque muchas de las conversaciones que un coach tiene que tener con su cliente debe ser así, como un espejo fiel, sin juicio, pero repitiendo palabra por palabra, frase por frase, qué es eso que acabas de decir para que te escuches en mi voz lo que estás diciendo. Porque si lo tengo oculto, tampoco lo tengo consciente y por lo tanto, hasta que no lo digo en voz alta, que muchos pensamos si hablamos al mismo tiempo, o me escucho, o pienso, o hablo. Por eso el coach lo captura y lo devuelve. Acabas de decir esto. Ahora que lo escuchas, ¿qué piensas? Y hace un proceso de metacognición interesantísimo que hace que la persona se observe a sí misma desde los ojos de sí mismo y no del coach. Porque hay 5,000 o 10,000 coaches en la formación previa a 2022 que se les entrenó para dar su opinión, recomendación y otras cuestiones de interferencia que el doctor Ravier y yo en México vamos en contra de la corriente. Ya les diré luego cómo nos va. La maestra o el coach solo es un continente. El contenido, o sea, la historia y el cambio y el proceso le pertenece al cliente, quien sería dueño del contenido. Yo solo soy un continente, un espacio para mostrar la posibilidad. La escena la voy a cortar porque si no, no va a alcanzar. Ese es el momento en que Billy va a la Royal Ballet Academy a presentar su examen y como podrán ver, no pasa ninguna de las pruebas. Le piden lo básico de ballet, posturas, le piden que baile y desafortunadamente su presentación no es del nivel, no tiene la edad, no tiene el cuerpo, la flexibilidad. Que dijera una explicación de por qué quiere ser bailarín, despertando un conocimiento técnico que Billy no tenía.
Billy dice, ¿qué sé de ballet? Pues, ¿qué es bailar, no? Imagínate la respuesta. Pero hubo un momento mágico en esta película que espero poderlo dejar. Cuando esta maestra le pregunta, ya van de salida porque le dijeron, les hablamos. Y la maestra le pregunta, ¿qué es lo que sientes cuando bailas? Y vean la expresión. Y la primera respuesta es no sé. Y algunos coaches no saben qué hacer cuando el cliente le dice no sé. Pero si lo esperas, solito va a engendrar este conocimiento de lo que significa para él bailar. Se me olvida todo. Me veo volando, dice. Desaparezco. Y me convierto en electricidad. Siento que todo cambia en mi cuerpo y siento fuego. Solo está ahí flotando, volando, como un ave. Billy no sabía que eso que él llamó electricidad era la realización de su sueño más maravilloso. Ser el bailarín principal de la obra más clásica de ballet, El Cisne Negro, y verlo aquí volando como un ave. 20 años después, o no sé cuántos pasó, logrando su sueño, se lo debemos a un proceso de enlumbramiento y de engendramiento facilitado por una persona que pudo cambiar el paradigma de transferencia, que es la técnica y el rigor instruccional, a sé lo que tú quieras hacer, vive tu potencial, realízate como ser humano y vive y vuela, aunque resulte ser el villano de la obra. Buenas noches.